¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días, queridos alumnos de quinto año de secundaria. Bienvenidos a la clase de gramática. En esta oportunidad vamos a continuar con el estudio de la ortografía acentual y nos vamos a abocar al estudio y la importancia que tiene la tilde diacrítica y la tilde enfática. La ortografía acentual es de suma importancia en el castellano nuestro, específicamente en el plano de la escritura, ya que la tilde en una posición u otra puede dar un significado distinto a una misma palabra, otorgarle un tiempo verbal determinado a lo que se dice o escribe y sobre todo cambiarle el sentido a las oraciones y textos pronunciados. El día de hoy vamos a abocarnos de lleno al estudio de la tilde diacrítica. En este documento se escriben las novedades más importantes de la ortografía de la lengua española, publicada en el año 2010 por la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, y la Real Academia Española, la RAE. Como todos sabemos, los monosílabos ortográficos no se tildan, salvo en los casos de tildación diacrítica. En concreto, ya no tildan las palabras en las que todas sus vocales forman un diptongo o un triptongo ortográfico, ya que antes se admitía como excepción. Casos como lo que vemos en el cuadro, en las cuales se tildaban la palabra sion, tion, trión, truán, tio, lié y todas las que están ahí. En la actualidad, esta regla es caduca u obsoleta y básicamente en el estudio de la tilde diacrítica nos vamos a abocar, o la normativa se aboca, en 8 monosílabos específicos. Por lo tanto, podemos entender que la tilde diacrítica es exclusiva de monosílabos. La tilde diacrítica es aquella que permite distinguir palabras que se escriben igual, pero que tienen significados distintos y sobre todo presentan diferente pronunciación. En este sentido, la ortografía de la lengua española señala que la tilde diacrítica se utiliza a fin de diferenciar en la escritura ciertas palabras de igual forma, pero distinto significado, que se oponen entre sí por ser una de ellas tónica y la otra átona, y que generalmente pertenecen a categorías gramaticales distintas. A este tipo de tilde diacrítica se le conoce también como tilde diferenciadora. La lista de monosílabos con tilde diacrítica, como dije en un principio, es corta, son 8. Una de ellas, como el ejemplo que se muestra a continuación, tenemos al monosílabo tú, que como todos recordamos, puede cumplir las funciones de pronombre personal de la segunda persona del singular, pero también puede ser un adjetivo posesivo. Y la diferencia entre un pronombre y un adjetivo radica en el concepto que se maneja de cada uno de ellos. El adjetivo, como palabra determinante, acompaña siempre a un sustantivo. En cambio, el pronombre lo que hace es reemplazar al nombre o sustantivo. Y entre un pronombre y un adjetivo, para la colocación de la tilde diacrítica, se ha tomado el aspecto jerárquico. ¿Cuál o qué palabra es la más importante entre las dos? Y efectivamente podemos reconocer al pronombre como palabra que reemplaza el nombre sustantivo y por lo tanto la importancia de aplicarle la tilde diacrítica o diferenciadora sobre el adjetivo posesivo. Y un caso especial que en la actualidad es una regla caduca u obsoleta y que según la RAE nos manifiesta de que su uso se hace exclusivamente en casos de ambigüedad, en las cuales tanto el hablante y o el oyente no entiendan claramente el mensaje que se quiere transmitir. Pero nos aclara
¿sí? Nos dice detalladamente de que su uso está completamente restringido, salvo en casos excepcionales. Este ejemplo con la palabra solo, en la cual estaríamos ante una tildación llamada especial, ¿sí? Se aplicaba cuando la palabra cumplía las funciones de un adverbio de modo, equivalente a solamente, y el otro cumplía las funciones de adjetivo calificativo, equivalente a soledad. Se aplicaba la tildación especial en la palabra que cumplía la función de adverbio de modo, más no en la que cumplía la función de adjetivo calificativo. Y como dije en un principio, y lo vuelvo a repetir, esta regla solo se aplica en casos de ambigüedad. Bien, a continuación tenemos la lista de monosílabos con tildación diacrítica o diferencial. Tenemos en primer lugar el monosílabo el. Como todos recordamos, como todos sabemos, él puede cumplir las funciones de pronombre personal en tercera persona del singular, pero también puede cumplir las funciones de un artículo, como una palabra determinante que acompaña al sustantivo. En el ejemplo, las cosas las trajo él. Aquí hace referencia a una persona gramatical, por lo tanto, aplicamos la tildación diacrítica. En el segundo ejemplo, el amor de mi vida ha sido tú. Tenemos él como un artículo determinante. ¿Por qué? Porque acompaña siempre al sustantivo. Entonces, tratemos de aplicar lo que hemos aprendido en todo este tiempo. Más allá de la tildación diacrítica o diferenciadora, lo que tenemos que hacer es reconocer qué funciones y qué categoría gramatical es cada uno de los monosílabos para establecer una analogía y sobre todo una diferencia entre este monosílabo sin tilde y este monosílabo con tilde. En el monosílabo tú vamos a colocar una tilde diacrítica cuando este funcione como pronombre, más no cuando cumpla las funciones de un adjetivo posesivo. Y la diferencia, como ya todos sabemos, el pronombre reemplaza al sustantivo, en este caso a la segunda persona gramatical con la que hablamos o con la que nos mandamos mensajes. Tú y solo tú puedes entenderme, mas no llevará tilde cuando éste cumpla las funciones de un adjetivo posesivo. Me gusta tu manera de hablar. Como adjetivo, siempre este acompañará al sustantivo. El siguiente monosílabo mi. Al igual que tú, mi llevará tilde diacrítica cuando cumpla las funciones de pronombre personal de la primera persona del singular, mas no llevará tilde diacrítica cuando cumpla las funciones de un adjetivo posesivo de la primera persona del singular. En el ejemplo, las cosas serán todas para mí. Aplicamos la tilde diacrítica porque mi estaría cumpliendo las funciones de un pronombre personal, mas no en mi casa es tu casa, amiga mía. Mi como un determinante posesivo, como un adjetivo posesivo. ¿Por qué razón? Porque acompaña a casa, que vendría a ser el sustantivo. El siguiente monosílabo a trabajar es el monosílabo sí. Tenemos en primer lugar un sí con tilde, cuando cumple las funciones de un adverbio de afirmación, pero también encontramos otro sí con tilde cuando cumpla las funciones de un pronombre personal equivalente a él en la tercera persona del singular. En el primer ejemplo, sí, afirmación, tilde diacrítica. Yo escribí aquello. En el segundo ejemplo, lo quiere todo para sí, ¿no? Equivalente a él. Veamos, lo quiere todo para él o para ella. Entonces, sí con tilde estaría cumpliendo las funciones de un pronombre personal.
Y para terminar con el sí, tenemos el sí sin tilde, equivalente a una conjunción condicional, palabra que sirve como nexo para poder unir proposiciones y poder formular una oración compuesta subordinada condicional. En el ejemplo, volveré si, ¿ok? Si, sin tilde, porque es un nexo, una conjunción condicional, tú me lo pides. Podemos encontrar también otro sí sin tilde, ¿no? Si recordamos un poco las clases anteriores, ese sí con tilde, perdón, ese sí sin tilde equivale a un sustantivo. ¿A qué sustantivo? A la nota musical. ¿Ok? Siguiente monosílabo es el monosílabo C. Vamos a encontrar dos monosílabos C con tilde. El primero cuando derive del verboide ser o cuando derive del verboide saber. En el ejemplo, sé tú mismo, no imites. Este sé viene de ser. En el segundo ejemplo, solo sé que nada sé. Este sé, al igual que este de acá, ¿sí?, provienen de saber. Y no llevará tildación diacrítica cuando cumpla las funciones de un pronombre personal de la tercera persona del singular, equivalente a él o a ella. En el ejemplo, el hombre se quedó callado. El hombre se quedó callado. Este se equivale a el hombre. Siguiente monosílabo a trabajar es el monosílabo T. Cumplirá las funciones de un sustantivo cuando lleve tilde diacrítica. El sustantivo que hace referencia a la bebida caliente o infusión caliente que se toma generalmente por las tardes, y no llevará tildación diacrítica cuando éste cumpla las funciones de un pronombre personal de la segunda persona del singular equivalente a tú. En el ejemplo, sírveme un té de buena calidad. Bueno, está de más decir que esto funciona como un sustantivo equivalente a una bebida caliente, por lo tanto le aplicamos la tildación diacrítica. El siguiente ejemplo, yo te necesito, en verdad, mucho. Yo te necesito. ¿A quién? A ti. Este te funciona como pronombre personal. El monosílabo te con tilde diacrítica cuando provenga del verboide dar, mas no llevará tildación cuando éste funcione como un nexo llamado preposición. En el primer ejemplo, quiere que le dé un premio, ¿no? Entonces nos damos cuenta claramente que este monosílabo con tilde diacrítica proviene de dar. Y en el segundo ejemplo, viene de barranco. Aquí, este de está cumpliendo las funciones de un nexo subordinante denominado preposición. Y terminamos los casos de tildación diacrítica con el monosílabo más. Más con tilde cumplirá las funciones de un adverbio de cantidad. El más sin tilde, equivalente a pero, cumplirá las funciones de una conjunción adversativa. Como dije, equivalente a pero. En la primera oración, cada día te quiero más, ¿no? Nos da idea de cantidad. En la segunda oración, hazlo más, equivalente a pero, hazlo, pero no te enojes. Bien, esos han sido todos los casos de tildación diacrítica. A continuación, vamos a observar algunas reglas en desuso dentro de los casos especiales y que solo, por recomendaciones de la RAE, se utilizan en situaciones de ambigüedad. Tenemos el caso de las palabras aún y solo. Aún con tilde
cumplirá las funciones de adverbio de tiempo equivalente a todavía. En el ejemplo, aún es temprano, ve. Reemplazamos todavía es temprano, ve. Y el aún sin tilde cuando cumplirá las funciones de conjunción o nexo equivalente a hasta o siquiera. Aún en la muerte lo sigue. Hasta en la muerte lo sigue. Y para terminar esta primera parte de los casos especiales, tenemos, ¿no?, la situación de la palabra solo, que como lo hemos visto anteriormente, solo con tilde, sí, claro que sí, funciona como un adverbio de modo equivalente a solamente. Y en el ejemplo, solo quiere quererte. Solamente quiere quererte. Y no llevará tildación de crítica cuando éste funcione como un adjetivo calificativo equivalente a soledad. Vive ahora muy solo. El segundo grupo de casos especiales, que son reglas en desuso y que solo se pueden utilizar en casos de ambigüedad, tenemos el estudio de los demostrativos, que como todos sabemos, pueden funcionar como adjetivos, pero también pueden ser pronombres. La diferencia radica en que, como lo dije en un principio, los pronombres reemplazan a los sustantivos. Los adjetivos los acompañan, ¿no? Veamos el primer caso. Este no confía en nadie. Este, como pronombre demostrativo, se aplicaba la tilde especial para poder diferenciar este pronombre demostrativo de este adjetivo demostrativo. ¿Y por qué es un adjetivo? Digo yo, porque como determinante acompaña al sustantivo. Igual pasa con ese, igual pasa con aquel. Ese no fue un buen día, en referencia a un día específico. Como pronombre personal vamos a aplicarle la tilde especial. En cambio, ese camino es difícil, estamos considerando que esto es un adjetivo demostrativo o determinante porque acompaña al sustantivo. Y para poder terminar esta parte, aquel como pronombre con tilde, ¿sí?, diacrítica como pronombre demostrativo, más no cuando cumpla las funciones de un adjetivo demostrativo. Y para finalizar esta primera parte tenemos a la llamada tilde diagráfica, que es una regla que actualmente se encuentra en desuso. La tilde diagráfica se aplicaba básicamente sobre la vocal O, ¿sí? Nos decía de que se aplicaba esta tilde diagráfica cuando esta palabra, ¿sí?, aparecía entre dígitos o números, ¿no? Ahora, esta regla, por situaciones de impresión, se utilizaba este tipo de tilde llamada diagráfica. En la actualidad no existen problemas para imprimir libros u otro documento, por esa sencilla razón es que la regla ha quedado completamente caduca en estos momentos, ¿no? Y no se aplicaba la tildación diagráfica cuando esta palabra iba entre otros términos, ¿no? Pues bien, como lo dije, esta regla ha quedado completamente obsoleta. ¿Por qué razones? Porque no existen los problemas tipográficos que existían hace años atrás. Entonces, no hay ningún problema en diferenciar esta palabra, que es una conjunción disyuntiva de el ser, o de la O minúscula en este caso.
Bien, a continuación, un grupo de ejercicios para que puedas complementar conocimientos con respecto a la tildación diacrítica, ¿sí? Cada uno de ellos está por paquetitos para que puedas trabajar libremente y aplicar tus conocimientos con respecto a este tema trabajado. Igualmente aquí, también continuamos con el desarrollo de ejercicios. Bien, ahora vamos a embarcarnos en el estudio de la tildación enfática. Llamamos tildación enfática a aquellos acentos ortográficos que enfatizan el sonido en oraciones interrogativas o en oraciones exclamativas, mediante la utilización de una tilde sobre los pronombres, valga la redundancia, interrogativos y o exclamativos. Los casos son los siguientes. En el pronombre interrogativo y exclamativo que aplicaremos la tilde enfática para darle fuerza y mayor entonación en el plano fonológico. En los ejemplos, ¿qué sucedió ayer, amigo? Como oración interrogativa encabezada por un pronombre interrogativo con tildación enfática. Y el segundo ejemplo, qué difícil es todo esto, ¿no? Como pronombre exclamativo, como parte de la oración exclamativa. Y no llevarán tildación enfática cuando funcione como una conjunción, ¿sí? Como un nexo o como un pronombre relativo. En el primer ejemplo, yo sé bien que tú volverás, ¿no? Básicamente este que no llevará tilde porque generalmente funciona como parte de una respuesta, más no de una pregunta. Y como pronombre relativo, las cosas que yo sé son muchas. Aquí tenemos el pronombre relativo, que como todos sabemos, es aquel que reemplaza a un sujeto que se ha nombrado con anterioridad o se sobreentiende de quién se está hablando. El siguiente caso de tildación diacrítica tenemos con la palabra quién. En el primer caso, cuando funciona como pronombre interrogativo, en el ejemplo, ¿quién te dijo eso? ¿No? Como ustedes escuchan claramente, yo estoy haciendo el énfasis de pregunta, ¿sí? En esta palabra, ¿quién te dijo eso? Y gráficamente lo que tenemos que hacer es colocarle una tilde llamada enfática. También puede funcionar como pronombre exclamativo, parte de una oración, valga la redundancia, exclamativa. ¿Quién pudiera ser inmortal? ¿No? Aplicamos la tilde enfática. ¿Por qué razón? Para darle, como les dije, la fuerza necesaria para que esto suene como una oración exclamativa o para que suene como una oración interrogativa. Y no llevará tildación enfática cuando este funcione como un pronombre relativo, ¿no? En el ejemplo, la mujer de quien te hablé es ella. Aquí tenemos al pronombre relativo, el cual hace referencia a un sujeto que se está nombrando dentro de la oración. En este caso, quien hace referencia a la mujer. El siguiente caso de tildación enfática es la palabra cual. Solamente vamos a encontrarlo con tilde enfática cuando funcione como pronombre interrogativo, parte de una oración interrogativa. ¿Cuál es tu casa? Aplicamos la tilde enfática. Y no llevará tilde enfática cuando este funcione como pronombre relativo. El libro el cual compramos era contiguo, ¿no? Tenemos aquí el pronombre relativo, el cual está haciendo referencia a el libro. El siguiente caso de tildación enfática es la palabra cuán.
que puede funcionar con tilde enfática cuando sea parte de una oración interrogativa como pronombre interrogativo. ¿Cuán grande es tu amor? Más no llevará tilde cuando este funcione como un pronombre relativo. Se tendió, cuán largo era. Este cuán equivale a sí, a él. Siguiente caso de tildación enfática, tenemos con el pronombre interrogativo donde, con tilde enfática, cuando sea parte de una pregunta. En el ejemplo, ¿dónde se ha quedado él? Más no llevará tilde cuando este funcione como un pronombre relativo. Vivió donde más le gustó. Este donde hace referencia al lugar en donde vivió. Y para terminar esta parte de la tildación enfática, tenemos a la palabra cuando, el cual llevará tilde, ¿no? Para darle la énfasis, cuando este funcione como parte de una oración interrogativa. En el ejemplo, ¿cuándo volverás? Más no llevará tildación enfática cuando este cumpla las funciones de un pronombre relativo. Llegó cuando debía, donde este cuando hará referencia al día en que debía llegar. Bien, tenemos dos casos más con la palabra cuánto, con tilde enfática, cuando cumple las funciones de ser parte de una oración interrogativa o parte de una oración exclamativa, ¿no? En el primer caso, ¿cuánto dinero tienes? ¿No? Como pronombre interrogativo. Y en el segundo caso, ¿cuánto sabes, amigo mío? Esto como un pronombre exclamativo y parte de la oración exclamativa. Más no llevará tilde cuando sea o cumpla las funciones de un pronombre relativo. Hizo cuanto pudo. Este cuanto que hará referencia a la cantidad de lo que hizo realmente la persona. Y para terminar, los casos de tildación enfática, tenemos al pronombre interrogativo como y al pronombre exclamativo también como. En las oraciones, ¿cómo lo supiste? ¿No? Como oración interrogativa y como oración exclamativa, ¿cómo has cambiado, Ana? Más no llevará tildación enfática cuando este sea un pronombre relativo. En el ejemplo, te quiero como antes. Ese como es la forma o habla de la forma como ha sido querido. Bien, a continuación tenemos los casos de palabras con doble acentuación o tilde llamada optativa. Dependiendo de la entonación que le demos a las palabras, colocaremos una tilde tomando en cuenta las reglas generales de acentuación o simplemente aplicaremos el acento prosódico o de isomilio. Por recomendación de la Real Academia de la Lengua, existen palabras que aceptan doble acentuación, la ortográfica y la prosódica, como dije, sin que el significado de esta cambie. Casos como, por ejemplo, afrodisíaco o simplemente afrodisíaco. Alérgeno o alergeno. Alvéolo o alveolo. Amoníaco o amoníaco. Atmósfera o atmósfera. Bebé o bebé. Hay palabras que al cambiarle la tilde cambian su significado. Por ejemplo, la palabra pelícano, que hace referencia a un ave acuática del orden de los pelicantomes, y pelicano, aquella persona que tiene cano, el pelo o el pelo de color blanco. Domine, maestro o preceptor de gramática latina. Dominé, conjugación en primera persona y pasado del verbo dominar. El tercer caso nos dice que hay palabras cuya sílaba tónica cambia en singular y plural, ¿no? Casos como régimen, y en plural pasa a ser regímenes, espécimen, especímenes, carácter, caracteres, examen, exámenes. Bien, eso han sido todos los casos de tilde diacrítica, casos de tilde enfática y algunos casos especiales
que es bueno que ustedes reconozcan y sepan para poder expresarse tanto de manera adecuada como para saber escribir o graficar la tilde en el lugar adecuado, tomando en cuenta las reglas o normativas específicas de sus usos. Tenemos aquí ejercicios que tú puedes trabajar libremente y los cuales estoy muy seguro de que van a ayudar a complementar tu trabajo con respecto a la ortografía acentual. Ok, espero que les haya agradado el tema. Eso ha sido todo por el día de hoy y nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego.